Lectura en Romanos capítulo 7, versículo 7, Romanos 7, 7, y vamos a estudiar únicamente hasta el versículo 13. Esta sección del 7 al 25 en realidad está dividido en dos partes, por eso es que lo vamos a dividir hoy. Me gustaría poder terminar hasta el versículo 25, pero es imposible por cuestión del tiempo y toda la información que hay. Pero para que sepan, la división es del 7 al 13 y del 14 al 25. La primera sección, del 7 al 13, el apóstol Pablo, aquí en Romanos, explica el ministerio de la ley. El ministerio de la ley. En otras palabras, ¿qué es o para qué sirve la ley? Recuerden que en los capítulos anteriores, ya tiene muchos capítulos, casi desde que empezamos el libro, Pablo está diciéndole a los de la iglesia de Roma, y les está diciendo, ¿saben qué? No es por la ley, no estamos aquí para guardar la ley, estamos bajo la gracia. La ley para nosotros que somos creyentes realmente no aplica, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia. Entonces, obviamente, una declaración como esa va a traer muchos enemigos, va a traer problemas, va a acarrear muchas dudas, y lo que hace Pablo, de hecho desde el capítulo 6, él viene respondiendo preguntas, ¿ok? Fíjense, en el 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego dice, en ninguna manera. Entonces empieza a contestar esa pregunta en el capítulo 6. Y luego, en el capítulo 6, versículo 15, hace otra pregunta que él nuevamente vuelve a responder. La pregunta es, ¿qué pues? 6.15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces él responde y da su argumento ahí. Y luego en el 7.1, ya estudiamos la semana pasada, hay otra pregunta que él también resuelve con su argumento, su discusión. La pregunta es, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Okay? Y él va contestando toda esta serie de preguntas. Obviamente las dudas crecen y crecen. Y la duda es, en este caso es, pues ¿para qué sirve la ley? Si ya no estoy bajo la ley, si ya estoy bajo la gracia. Si la ley ya no aplica a mí porque estoy bajo la gracia, entonces ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta, ¿para qué sirve? Si ya estoy bajo la gracia, ¿para qué sirve? Entonces aquí del 7.7 en adelante, él comienza a contestar para qué sirve. ¿Okay? Entonces del 7 al 13, él explica el ministerio de la ley. Él dice, bueno, la ley es para esto, la ley sirve y hace esto. ¿Okay? Es lo que vamos a ver hoy. Pero a partir del 14 al 25, Pablo explica lo que la ley no hace. ¿Sí? Entonces del 7 al 13 explica el ministerio de la ley, lo que la ley hace, para qué sirve. Sí, ya estoy bajo gracia, ya no estoy bajo la ley, pero la ley todavía tiene una función. Para mí que estoy bajo la gracia, no realmente, pero sí hay una función. Entonces, ¿cuál es el ministerio de la ley? Eso es lo que vamos a ver hoy. La próxima semana, ¿qué es lo que la ley no puede hacer? ¿Qué es lo que la ley no hace? ¿Okay? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y como tal, vamos a ver Vamos a ver 4 puntos el día de hoy en cuestión o relación a qué es lo que la ley hace, el ministerio de la ley, para qué sirve la ley. Vamos entonces a ver estos 4 puntos al día de hoy. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos para honrarle y glorificarle con nuestros cantos y nuestras alabanzas. Y ahora en este momento con el aprendizaje, que es lo más importante, el aprendizaje de su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu que mora en el corazón de cada uno de sus hijos nos revele
nos muestre, nos ilumine acerca de las verdades bíblicas que vamos a aprender esta tarde. Gracias, Señor, por esta su congregación. Le pedimos, Señor, que cada uno de mis hermanos crezca cada día más y que pueda enseñar a otros lo que están aprendiendo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, vamos a empezar. Nos vamos a ir casi versículo por versículo. Es un sermón expositivo. Entonces ahí va el versículo 7. La pregunta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿es pecado? ¿La ley es mala? ¿Es un pecado? Pues en ninguna manera. De hecho, previamente, él había dicho, si ustedes recuerdan, que la ley es justa, buena y perfecta. Él ya lo había dicho, ¿va? Justa, buena y perfecta. La ley es perfecta. Entonces, la ley no puede ser pecado. Pero recuerden lo que él había explicado en el capítulo anterior. Él explicó que la ley como tal produce el pecado en mí. Y tú dices: ay, espérame, ahí está el problema. Si la ley es buena y perfecta y santa, como él lo menciona, entonces ¿cómo es que la ley produce en mí el pecado? Entonces no puede ser bueno. ¿No es así? Si la ley produce en mí pecado, entonces la ley no puede ser buena. Pero él dice: no, la ley es santa, buena, justa. Entonces, ¿es pecado? No, de ninguna manera. La ley no es pecado. Entonces continuamos con la lectura. Dice: en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, el primer ministerio de la ley, la revelación del pecado. Ese es el primer ministerio de la ley, el primer punto, la revelación del pecado. Es eso, la revelación del pecado. Entonces, ¿cuál es el ministerio de la ley? Primer punto, revelación del pecado. Ok. Yo no conocería la ley o no tendría conocimiento del pecado si no fuese por la ley. Vamos a regresar a Romanos capítulo 3 y versículo 20. En Romanos 3:20 nosotros leemos un muy conocido pasaje que dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley, o sea, la ley mosaica, ningún ser humano será justificado. O sea que no hay salvación por medio de la ley de Moisés, es decir, por medio del decálogo, los 10 mandamientos. Nadie es justificado, nadie va al cielo por guardar los 10 mandamientos, es lo que está diciendo. ¿Okay? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, si la ley no existiera, pues yo no tendría un conocimiento del pecado. Okay. Si el periférico no tuviera un letrero que dice 80 kilómetros por hora máximo, entonces no sería infracción que yo le pisara a 150. ¿Sí me explico? Si no existe el letrero, entonces eso implica que yo le puedo meter pata. Pero como el letrero existe, eso me limita. ¿Okay? Dice 80 kilómetros por hora, entonces esa es la ley. Si no existiera el letrero, no existiría un conocimiento de que el 80 es el máximo. ¿Va? Entonces no es que la ley sea pecado, sino que la ley me revela que lo que estoy haciendo es pecaminoso. Sin la ley no sabría que existiría o que es malo necesariamente. Ok. Donde no hay ley, vamos a leerlo, Romanos 4:15. Vamos a leerlo mejor. Romanos 4:15 nos dice: pues la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sí? Si el letrero de 80 kilómetros por hora no existe, entonces no estoy rompiendo la ley. Pero como está el letrero de 80 kilómetros por hora y yo voy a 150, he roto entonces la ley. Entonces la ley nada más me revela que soy pecador,
Entonces, ¿cuál es el primer ministerio de la ley? Pues no es llevarme al cielo, porque acabamos de leer en el capítulo anterior de Romanos que nadie es justificado por las obras de la ley. También dice Gálatas capítulo 2 versículo 16 que nadie ha sido justificado por las obras de la ley. Entonces, la ley de Moisés, la ley mosaica, no me trae salvación. No hay vida en la ley. No puedo ir al cielo por medio de la ley. La ley, que es principal ministerio, conocimiento del pecado. Me revela que soy pecador. Hay otra manera de verlo, también bíblico. Santiago lo menciona de una manera muy interesante. Santiago menciona que la ley, y esto ya lo conocen ustedes, que la ley es como un espejo, ¿sí? Vamos rápidamente a Santiago, y obviamente está viéndolo desde una persona, desde la perspectiva de una persona sucia. Obviamente la suciedad, está hablando de la pecaminosidad del individuo, ¿sí? Una persona sucia ve su suciedad o su pecado por medio de la ley, la cual es el espejo por medio del cual él se ve a sí mismo. Vamos rápidamente, Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, lo leemos ahí de forma muy clara. Pero ustedes, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, la ley es el espejo por el cual yo puedo hacer el trabajo de introspección. Así de simple. Yo veo la ley y lo que la ley de Moisés marca me veo a mí mismo en la ley y digo, no, es que no doy el ancho. No estoy yo cumpliendo con la ley. No califico, he roto la ley en múltiples ocasiones. Y eso me hace hacer el trabajo de introspección. A ver, ¿por qué no cumplo con la ley? ¿Por qué siempre que trato de cumplir la ley y trato de ser bueno, por qué es que siempre fallo? ¿Por qué no puedo? En esta sección de Romanos capítulo 7, nosotros vamos a ver un problema con lo cual cargaba Pablo. Pablo mismo cargaba con un problema de choque entre su vieja naturaleza y su nueva naturaleza, que es lo que mencionaba nuestra hermana Gloria hace unos momentos. Dice, es que soy enojona, dijo nuestra hermana, ese es mi pecado y no quiero ser así, pero así soy, ¿sí? Y nuestra hermana se desespera, ¿ok? Se desespera nuestra hermana Gloria, pero ella no es la única. Todos nosotros nos desesperamos porque todavía tenemos la vieja naturaleza. Y al igual que ella, nosotros conocemos muy bien nuestros pecados y decimos, es que ya no quiero ser así, pero soy así, no puedo. Y te empiezas a jalar las greñas. Ok. Pablo tenía este mismo asunto. Vamos a adelantarnos rápidamente en nuestra lectura aquí en Romanos. Nos vamos a adelantar a la segunda sección, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero observen lo que Pablo dice aquí. Entonces no lo vamos a ver del todo hoy, nada más lo vamos a mencionar. Entonces leemos a partir del versículo 17, Romanos 7, 17. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no al hacerlo. Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, pues ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, él ama la ley de Dios. Él ama lo que es perfecto, él ama lo que es santo, él ama lo que es justo, la ley de Dios. Dice, yo lo amo, me deleito en esa ley. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Es decir, que aunque ama la ley de Dios que es santa y perfecta y justa, de todos modos él está rebelándose en contra de Dios. Tiene su propia ley en su carne. Y no puede hacer lo que él sabe que es correcto y hace lo que sabe que es incorrecto. Y al último, en el versículo 24, él exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La misma desesperación que expresó nuestra hermana hace unos momentos es lo mismo que Pablo también expresa, una desesperación porque sé lo que es correcto y no lo hago, sé que lo que hago es pecado y no debería de hacerlo y ahí voy el babas. ¿Ok? A hacer lo que no debería de hacer. Y luego digo, ¿por qué? Y casi me quiero flagelar porque me odio a mí mismo. ¿Ok? Pablo tenía este mismo problema. Todos tenemos este mismo problema. Porque Dios no ha quitado el viejo o la vieja naturaleza de nosotros. Nos dio una nueva naturaleza, pero no quitó la vieja naturaleza. ¿Por qué? Pues no sé, es algo que deberíamos de preguntarle a Dios cuando lleguemos allá. Yo creo que es para aprender a depender de Él. Considero que Él no nos quitó la vieja naturaleza para aprender a depender de Él. Pero continuamos con nuestra lectura. Fíjense, no hemos salido del versículo 7. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, del decálogo, el de no codiciarás, es el último, el 10º. Es el 10º mandamiento, no codiciarás. Pero si ustedes notan, él no dice, yo no conociría el adulterio, o la fornicación, o cuestiones exteriores. La codicia es un asunto interno, es un asunto de corazón, no es un asunto externo. La mayoría de los otros 10 mandamientos son cuestiones externas, que se pueden ver por los ojos de los hombres. Pero el de no codiciarás, pues yo no puedo ver el corazón de Mari, yo no puedo ver el corazón de mi hermana Guille, no puedo ver el corazón de mi carnal Iván. Yo nada más los veo exteriormente, pero yo no sé cuál es el pecado interior que ustedes cargan. Entonces Pablo menciona ese pecado que es interno, que solo es entre tú y Dios, que es externo, que no es externo, que nadie más puede ver, porque es un asunto del corazón. Un buen ejemplo de eso, por ejemplo, es el joven rico. ¿Recuerdan el joven rico? Él dijo, yo he cumplido con todos los mandamientos, dijo. ¿Sí? Yo no he adulterado, honro a mi madre y a mi padre, yo le hago todo, soy bueno, me he visto bien, le ayudo a los pobres, etcétera, etcétera. Puras cosas externas, puras cosas para ser visto por los hombres. Pero cuando Dios le dijo, a ver, toma todo lo que tú tienes y dalo a los pobres y sígueme, caray, ahí no puedo, porque su problema era una cuestión de codicia, su pecado era una cuestión interna. ¿Okay? Pero bueno, entonces el punto es, la palabra de Dios, o la ley en este caso, me revela el hecho de que yo soy pecador, tanto las cosas externas como también las cosas internas de mi corazón que nadie puede ver. La ley lo revela a mí. Okay. Es mi espejo. Versículo 8 y 9. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Qué chistoso, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Esto es muy interesante, los versículos 8 y 10. Y esta es la segunda cosa. Entonces vimos la primera cosa, la ley revela el pecado, es el espejo, revela el pecado. Entonces vamos a ver el segundo ministerio de la ley. El segundo ministerio de la ley es que esta me lleva a querer pecar. Dices, ¿cómo? Sí, la ley, uno de los ministerios de la ley es que atrae el pecado, y es lo que él está diciendo aquí en los versículos 8 y 9. Yo sé que es algo diferente o difícil de entender por la forma en que está escrita en nuestro idioma. Es mucho más sencillo de entender en griego, y esos versículos en griego casi parecen un juego de palabras dentro de ese idioma. Entonces tomaron ese juego de palabras y lo tradujeron a nuestro idioma, y es un poco difícil de leer y entender y comprender versículo 8 y 9. Pero básicamente está diciendo esto, se los voy a explicar de una manera fácil. La ley es como un imán hacia el pecado. Eso es lo que está diciendo. Imagínense que el pecado es fierro y que la ley es el imán, y la ley atrae el pecado. O se los voy a poner de otra forma. No sé si ustedes han ido a la playa con sus hijos o sus nietos o la familia, y cuando tienen niños chiquitos, ¿qué es lo primero que usted como padre le dice a ese niño chiquito? No te metas al agua, yo soy papá, yo te digo, como ley, no te metas al agua. ¿Y qué es lo primero que ese chiquito va a hacer? Se va a meter al agua. Lo primero, porque en nuestro corazón hay un asunto de rebeldía. Esa es la realidad. En mi corazón hay un asunto de rebeldía. Así de fácil. Tenemos aquí hermanos que saben pintar casas, ¿sí? Tenemos hermanos que pintan. Y yo les garantizo que esos hermanos han pintado cosas y han puesto siempre en la pintura fresca un letrero que dice: no toques, pintura fresca. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Sí, ¿verdad? Ya la mano toda verde. Es lo primero que hacen. ¿Okay? Ese es el asunto. La ley se escribe para que no lo hagas. Pero ¿saben cuál es el problema? Nosotros no podemos guardar la ley, y cualquier ley que se nos ponga y nos dice, esto es pintura fresca, ahí vamos. Entonces la ley es el imán del pecado. ¿Okay? No te metas al agua, ahí vamos. Vamos a leer Romanos capítulo 8 y versículo 7. Fíjense lo que dice dice Pablo aquí en Romanos 8:7 tocante a la ley. Por cuanto los designios de la carne, es decir, mi vieja naturaleza, mi cuerpo, yo mismo, son enemistad contra Dios. Entonces mi cuerpo carnal está en contra de lo que Dios dice. Porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, mi cuerpo no se sujete al pintura fresca, no toques. ¿Sí? Mi cuerpo no se sujeta a esa ley escrita. Y dice, ni tampoco puede. En otras palabras, aunque yo quiera ponerme bajo el yugo de la ley, no puedo de todos modos cumplirlo. No puedo. Por lo tanto, la ley en su primer ministerio me revela que soy pecador. La ley en su segundo ministerio me lleva al pecado. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplirla. Es el siguiente ministerio, mostrarme que no puedo cumplirla. Y en nuestra lectura, si nosotros regresamos a lo que Pablo dijo aquí en 7, 8 y 9, más bien dice en el 9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí.
Versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, el mandamiento de la ley, según esto era para traer vida, pero en realidad me trajo muerte, me resultó a mí para muerte. Entonces, él está diciendo, fíjense lo que él está diciendo. Pablo está diciendo en realidad que antes de que él recibió a Cristo, él era fariseo de fariseos, ¿no? Dice la Biblia. Fariseo de fariseos. Hebreo de hebreos. Celoso de la ley, dijo Pablo. De hecho, hay mucho testimonio de Pablo de cómo él era antes de recibir a Cristo. ¿Okay? Vamos a leer uno, Filipenses. Creo que no es el que estaba citando, pero no recuerdo. Vamos a Filipenses. Capítulo 1. Vamos a ver un poco del testimonio de Pablo. Perdón. Filipenses capítulo 3, del 1 al 11. Filipenses capítulo 3, del 1 al 11. Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, repetirles lo mismo y lo mismo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. Bueno, vayan al versículo 4, al versículo 5, 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, tú crees que tú puedes guardar la ley, que tú... No, dice, según la carne, ahí les va, yo sí tengo de qué confiar. Y ahí va lo que explica, dice, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida, o como dicen en el griego original, como estiércol, por amor de Cristo. Entonces él dice, nadie era más guardián de la ley que yo. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Dice, y me di cuenta que no podía. Lo interesante de Pablo es que parece ser, por lo que él mismo nos dice en sus epístolas, que cuando, imagínense nada más, Pablo era un judío de judíos. Toda su vida había sido entrenado para guardar la ley, toda su vida había hecho el intento de guardar la ley, toda su vida. Y siempre se dio cuenta que no podía guardarla. No podía guardarla. Se dio cuenta que era imposible para él guardar la ley. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Lo acabamos de leer. Dice, y había un tiempo en donde yo vivía sin la ley. Lo acabamos de leer. En otras palabras, se dio por vencido. Pablo en su momento, antes de ser salvo, se dio por vencido. Él dijo, sí, pues es que yo guardaba la ley y llegó el momento en que me di cuenta que no, entonces yo abandoné la ley. En un tiempo vivía sin ley. Es lo que dice. Porque ¿cuál es el caso? No la puedo cumplir, pues abandono, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? Cuando él fue salvo en el camino a Damasco, y luego recibió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comenzó a morar y vivir en la vida de Pablo como lo hace en la vida de cada uno de los creyentes hoy. Se le prendió el foco otra vez a Pablo y dijo Pablo, ahora sí voy a poder cumplir la ley. Antes no podía porque el Espíritu Santo no moraba en mí. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en mí, ahora sí puedo cumplir la ley. Esa era la mentalidad de Pablo. Entonces, vuelve a hacer el intento de vivir bajo ley ahora que es cristiano. ¿Y saben qué pasó? Se dio cuenta que de todos modos, aún siendo cristiano, aún habiendo sido regenerado, aún habiendo sido hecho morada del Espíritu Santo, aún habiéndole sido dado un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, de todos modos no podía cumplir con la ley.
La desesperación. ¿Por qué? Toda la vida he tratado de cumplirlo, no puedo, me doy por vencido porque me doy cuenta que no puedo. Cristo me salva y luego digo, eureka, ahora sí puedo, y me pongo a trabajar y tratar de guardar la ley y me doy cuenta que aún en Cristo de todos modos no la puedo guardar. La desesperación de Pablo. Continuamos. Híjole, se me está haciendo muy tarde esto. Versículos 10 y 11, la ley mata. Ese es el tercer ministerio de la ley mata. Versículo 10 y 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, según los judíos, a mí me resultó para muerte, pues era pura muerte, no podía él cumplirlo, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Entonces la ley mata. La ley no trae vida, la ley trae muerte. Entonces todo aquel que trata de ir al cielo por medio de la ley, pues lamento, la ley no trae vida, la ley trae muerte. Entonces no hay ninguna forma que tú seas salvo por medio de el mandamiento o los 10 mandamientos. Vamos rápidamente a Gálatas capítulo 3. Hay muchas personas que siguen tratando de guardar la ley, pero si fueran honestos con ellos mismos y observaran verdaderamente la ley e hicieran el trabajo de introspección de sus vidas, se darán cuenta, al igual que Pablo y al igual que el hombre joven rico, que no pueden cumplirlo. No solamente las cosas exteriores, sino más difíciles, los pecados interiores. No pueden cumplir. Pero vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 3 y versículo 21. Dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pues en ninguna manera. Observen, porque si la ley dada pudiera vivificar, pues la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, el sarcasmo. Entonces está diciendo, si la ley pudiera vivificar, entonces la salvación sería por la ley. Pero como la ley no puede vivificar, es decir, no hay vida en la ley, entonces la ley no te puede traer salvación. Solo muerte, lo opuesto a la vida. Y como ya leímos también en el Gálatas 2:16, nadie es justificado por las obras de la ley. No trae vida, trae muerte. Okay. Ahora voy a darle un pequeño de aplicación a esto, que la ley mata. Hay iglesias que son altamente legalistas. Iglesias que son orgullosos de sus altos estándares de vida que ellos mantienen. Muchas congregaciones legalistas tienen eso, estándares de vida. No te vistas de cierta manera, no escuches cierta música, no tengas arbolito de Navidad, no fumes, no vayas al cine, etcétera, etcétera, no te pongas esa corbata, no te quiero ver los dedos de los pies, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de cuestiones que las iglesias imponen y son orgullosos de esos estándares, siendo que el orgullo mismo es un pecado. Entonces, pues sí, son orgullosos de algo que realmente no es algo que justifique o que ayude o que haga nada. Esos altares, según esto, los supuestos estándares altos son imposiciones de leyes y la ley mata. Esas iglesias legalistas de ese tipo, esas iglesias están muertas. Entras y luego te das cuenta que están muertas, no hay vida en ellas, están totalmente muertas, son iglesias, no son congregaciones, muertas totalmente. Pero consideran que son buenos porque tienen esos estándares. Pero todo eso son filosofías de forma de vida de cristianos y puedes encontrar muchas filosofías de cómo vivir la vida cristiana. Sin embargo, la realidad es que cualquier ley que se imponga, hay muerte. La ley no trae vida, la ley no trae libertad.
La ley trae yugo, la ley trae esclavitud, porque la ley mata, no vivifica. Entonces, ya vimos 3. Ministerio de la ley. ¿Qué hace la ley? Me revela que soy pecador. ¿Qué hace la ley? Pues la ley exaspera o hace más grande mi pecado. ¿Okay? Por último, la ley mata, y vamos a ver el último. La ley muestra la pecaminosidad del pecado. La ley muestra la pecaminosidad del pecado. O sea, ¿qué tan pecador eres? Vamos a leer versículos 12 y 13. ¿Sí? 12 y 13, con eso terminamos. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley es santo, justo y bueno, lo mencionamos cuando iniciamos. Versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, si la ley es santa, justa y buena, pero esta viene a ser muerte para mí, sí, es muerte, porque no vivifica. Y dice, pero dice, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, ¿okay? El pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para mostrarme la pecaminosidad del pecado. Es decir, qué tan de sobremanera es mi pecado. Ok, esto es muy fácil. Todo el mundo habla, o muchos, de los pecaditos blancos. ¿Va? No son tan malos los pecados blancos, ¿no? Una mentirita piadosa, ¿va? Esos pecadillos ahí que no están viendo que incluso el más pequeño pecado es en sobremanera pecado. En otras palabras, no hagas menos tu pecado. La ley debe demostrar que tu pecado es grande y que mereces el infierno. Nosotros muchas veces, para justificar nuestro pecado, decimos, hice un error. Porque no quieres admitir que es un pecado lo que hiciste. Dices, no, no es un pecado, es un error. O también decimos, es que tuve una debilidad. ¿Por qué no pueden abiertamente decir, pequé? Y pequé en sobremanera grande. Es una admisión de que soy lo que soy, un pecador inmundo. Eso es lo que debe de enseñar la ley. Ese es otro ministerio de la ley, que te des cuenta que no importa el tamaño de tu pecado, es en sobremanera pecaminoso. Este joven rico había dicho, yo guardo toda la ley. Él dijo, toda la ley yo la he guardado ya desde mi juventud, desde que era chiquito he guardado la ley. Pero su problema era interno y él no quería admitir lo grande de su pecado, la pecaminosidad, la grandeza, lo sobrenaturalmente enorme que era el pecado que él ni había contemplado, la codicia. Algo que ni siquiera consideramos como pecado muchas veces, porque no es algo exterior que yo pueda ver. Pero si nosotros realmente tomamos la ley como es para el ministerio que debe de llevar, no solamente me revela el hecho de que soy pecador, no solamente el pecado, la ley me lleva a pecar más porque es ese imán que jala el pecado, y porque yo no puedo, me voy a rebelar contra Dios porque dice no toques la pintura. Entender que la ley mata y no me vivifica, sino que me condena. Ese es el otro ministerio. Y este último que hemos visto, la ley me muestra si verdaderamente uso la ley para lo que es la ley.
Si uso la ley para lo que es legítimo uso de la ley, entonces me daré cuenta que soy no solamente un pecador y que puedo, no, sino que soy un pecador en sobremanera grande. Entonces, ¿la ley es santa, justa, perfecta? Sí. ¿Es pecado la ley? No. Pero el ministerio de la ley me lleva a muchas cosas, todas para darme cuenta de la grandeza de mi pecado. Afortunadamente en el capítulo 8, no lo vamos a ver hoy ni la próxima semana, en 15 días. Pero Romanos capítulo 8 nos da realmente una respuesta a todo esto, que es por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que mora en mí, Él es la respuesta a todo este asunto del pecado que también mora en mí. El Espíritu Santo es la contraparte de este pecado que mora en mí. Él es la solución y eso lo vamos a ver en 15 días. Entonces hoy vimos el ministerio de la ley, que aunque estoy bajo la gracia y ya no bajo la ley, entonces ¿para qué sirve la ley? Estas son las razones. La próxima semana veremos qué es lo que la ley no puede hacer o no hace. Hermanos, espero que haya sido una bendición para ustedes, que hayan aprendido un poco más acerca de la ley y el ministerio de ella. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estudiar esta sección de estos versículos donde podemos ver claramente cuál es el ministerio de la ley. Le pedimos, Señor, que usemos la ley como es necesario, como para eso fue la ley, entendiendo que la ley es para mostrarme mi pecaminosidad, lo cual que aunque ya soy salvo y ya no necesito la ley, como cristiano de todos modos, ahora porque estoy bajo la gracia, tengo el deseo de obedecerle en el cumplimiento de ella, sabiendo sin embargo que el cumplimiento de ella depende y siempre ha dependido de lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y en cuestión a su vida perfecta y no la mía. Gracias, Señor, por la cuestión de imputación. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén.